Desde hace varias semanas, incluso para ser más preciso, desde finalizando el año 2023 se ha venido expresando un oleaje cada vez mayor de expresiones en favor de la democracia y que eso, acompañado de los aciertos que ha tenido la campaña de Xóchitl Gálvez, ha generado también entonces un aluvión social en ascenso en virtud de que en esos amplísimos sectores de la sociedad está quedando claro la amenaza que para la democracia representa este gobierno y la continuidad de lo que se ha autodenominado como el segundo piso de la transformación. Pero junto con eso, es decir, junto con el hecho de que podemos afirmar que los ciudadanos mexicanos defensores de la democracia somos legión, hay que decir lo que nosotros mismos, justamente por aquellas fechas decembrinas, dijimos. Incluso les propusimos a ustedes que guardaran memoria de ello y ahora entonces es que acudo a la misma para recordarles. Andrés Manuel López Obrador nunca en su historia política ha sido un buen perdedor. En política, un buen perdedor significa ser un liberal y un demócrata. Nunca ha sido eso el tirano de Macuspana, porque desde que guarda memoria su activismo político, este siempre se ha circunscrito en dinamitar cualquier puente de entendimiento y más aún cualquier resultado electoral. Desde Tabasco, estado del que él es oriundo, hasta la fecha, cualquier resultado adverso ha sido rechazado por él. Le hierve la sangre y también atenta contra su ego aceptar que en 2006 él perdió. Le hierve la sangre y afecta a su ego aceptar que en 2012 él perdió. Y por eso, además de un tipo resentido que alude una y otra vez con particular denuedo, claro está, a su derrota electoral frente a Felipe Calderón, él ahora está generando una mancuerna con Claudia Sheinbaum para hablar de fraude. Por eso es que nos da gusto que cada vez haya más analistas que se estén percatando de eso que nosotros advertimos hace casi 2 meses. El más reciente ejemplo ocurrió el jueves en el periódico El Universal con un artículo del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, quien en efecto hace el recordatorio que acabo de señalarles a ustedes y que, como dije, pormenoricé hace varios meses aquí en este mismo espacio, para decir que ese antecedente, junto con el actual discurso al que me refiero de mancuerna entre él y su criatura, y desde luego con todas las críticas que se le está haciendo al árbitro electoral, por mucho y que hay múltiples decisiones dentro del Consejo General que le han favorecido al gobierno y a su partido, pues ha estado empezando a dinamitar el proceso electoral. Sabe y sabe muy bien que las encuestas que mandó a hacer y a pagar para generar una campaña de percepción de que el triunfo de su criatura Sheinbaum es inevitable, incluso de apabullamiento así para afectar el estado de ánimo de quienes no coincidimos con ella y con que entonces sea quien trascienda a través, claro, de el propio López Obrador en el gobierno de la República. Frente a todo ese tinglado, digo, de todas maneras, ellos tienen encuestas, que desde luego no hacen públicas, para dar cuenta de dos fenómenos electorales. El primero tiene que ver con el ascenso, y está a punto de rebasarla ya, de Santiago Taboada sobre Clara Brugada. Y el segundo es que ya no son 2 dígitos las diferencias
porcentuales que hay entre la criatura del presidente y Xóchitl Gálvez. Incluso que ya se sitúa entre los 7 y los 9 puntos, lo cual implica que de continuar la tendencia en un mes estaríamos prácticamente en un empate técnico, entre otras cosas, porque la seriedad de los auténticos trabajos demoscópicos establece márgenes de error que estarían oscilando en este porcentaje que yo acabo de mencionar. Y reitero, el gobierno sabe, para eso manda que se hagan encuestas, estas sí, que le permitan revisar los sentimientos, porque muchas veces eso es lo que retratan las encuestas, las expectativas, las emociones de toda la gente, que es un retrato, apenas eso, un retrato de ese estado de ánimo para evaluar a él mismo las acciones de propaganda que está llevando a cabo, y estas no le están funcionando. Incluso personajes que han dicho que lo más bonito de hacer encuestas es cobrar las encuestas, u otros personajes como Roy Campos, que se la ha pasado hablando de también alimentando este tipo de narrativas, ha estado registrando también una disminución cada vez mayor de los índices de aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Eso, reitero, lo sabe el propio tirano de Macuspana y también el equipo de Claudia Sheinbaum. Estoy en condiciones incluso de decirles a ustedes que hay y se estarán difundiendo a partir de la próxima semana, fines de la próxima semana, principios de la siguiente, trabajos demoscópicos que apuntan a esto que les estoy diciendo. Y entonces eso es lo que explica que en efecto esté cada vez más desesperado Andrés Manuel López Obrador tratando de jalar la marca, por decirlo así, es decir, de llamar la atención y concentrar las críticas a él y dejar que siga nadando de a pechito la propia criatura de él, que es Claudia Sheinbaum, y junto con ello generar algún otro escandalillo para también dejar que Claudia Sheinbaum, que no participa, ustedes ya lo vieron, en ningún foro de interacción pública, pronto lo hará porque sabe que le está costando mucho, pero lo hará justamente así tan tieso y tan montaje como ella misma lo es, artificial, pero que mientras eso no ocurra, eso les sigue afectando y entonces se les está descuadrando la propia estrategia que ellos tenían. Por un lado, el presidente de la República concentrando toda la atención, por otro lado, Claudia Sheinbaum yéndose directito, pero no les ha funcionado. Además, hay que tomar en cuenta la serie de errores que ella misma ha tenido, de dicción, que me parece va a pasar dentro de los anales de los mayores errores de marketing político, como el asumirse a ella o señalarse a ella como la propia corrupción y luego verbalizar a punto de completar la palabra para decir que esta es la propia representante de la corrupción. El caso es que todo ese es el contexto y los datos que están incomodando al propio gobierno y que por eso podría explicarse también que estén cada vez más hablando de estos fraudes. Y claro, si ustedes se dieron cuenta, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador nunca hablan del fraude, del auténtico fraude de 1988, ese que le quitó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas, donde entonces en esas filas y en ese movimiento participaba siempre en la medianía, desde luego siempre en la medianía, Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahora de ese fraude no hablan. ¿Por qué? Pues porque ese fraude lo ejecutó Manuel Bartlett Díaz. Y ahí sí, pues no dicen absolutamente nada, a pesar de que eso es lo que implica también olvidar a un correligionario, un líder moral de la propia democracia. Yo no diría que nada más de la izquierda, sino de la propia democracia. Les vale absolutamente madre, ¿no? Lo que ellos hacen es establecer una estrategia para señalar esto que a ustedes les digo y advertir, por supuesto, que no habrá fraudes nunca más. Sí, claro, porque ellos creen que podrían vacunarse y decir que es un fraude el propio triunfo de Claudia Sheinbaum, en contraposición con el auténtico triunfo de Xóchitl Gálvez. Por eso crece, es un incentivo y al mismo tiempo es un reto para quienes están dispuestos, legiones dije, a defender la democracia.
Por un lado es un incentivo por todos estos elementos que les digo de desesperación del gobierno y su criatura. Pero por otro lado también implica un esfuerzo adicional porque el triunfo de Xóchitl Gálvez tiene que ser, o vale la pena que sea, mucho más holgado de lo que en un principio uno quisiera. Y junto con eso ustedes van a ver, eso también, por eso les digo que es importante guardar memoria aquí, que cada vez más va a socorrerse o a pedir la presencia de observadores internacionales en nuestro país y desde luego todo un ejército de usuarios de redes sociales para estar vigilando las propias elecciones. Tenemos que cuidar a nuestro país, preservar la democracia y parte de ello implica cuidar las propias urnas y eso, ir encauzando la auténtica rebelión democrática que la próxima semana estaré documentando con datos muy esclarecedores. Hay posibilidades de que gane Xóchitl Gálvez, las hay, y eso es o significa también un gran entusiasmo para millones de mexicanos.